Hay momentos en la vida en los que el alma parece quedarse sin oxígeno, como si cada paso costara más de lo que debería, como si el cansancio interior se mezclara con el cansancio físico, creando una nube que oscurece los pensamientos y debilita el corazón. Pero es precisamente allí donde la voz de Dios vuelve a sonar con una fuerza suave, restauradora y llena de verdad, diciendo que quienes esperan en Él renovarán sus fuerzas, que levantarán alas como las águilas, que correrán y no se cansarán, que caminarán y no se fatigarán. Y quizás hoy tú necesitas escuchar estas palabras con un peso especial, como si estuvieran dirigidas directamente a tu espíritu. ¿No es esa una promesa perfecta para iniciar este tiempo devocional? A veces intentamos sostener la vida con nuestras propias manos, con nuestras propias habilidades, con nuestra propia resistencia, y llegamos al punto en el que sentimos que ya no podemos más. Pero cuando ese límite llega, Dios no lo mira como derrota, sino como la oportunidad perfecta para renovar lo que se ha desgastado, para soplar aliento donde se ha perdido la motivación, para encender esperanza donde parecía apagarse la luz. Y esa renovación no llega como un simple alivio pasajero, sino como el impulso majestuoso de un ave que extiende sus alas y se eleva por encima de la tormenta. ¿No te gustaría experimentar esa elevación hoy como un regalo celestial? Cuando escuchamos la promesa de Isaías capítulo 40, versículo 31, no estamos oyendo un simple mensaje inspiracional, estamos escuchando la voz del Dios eterno que no se agota, que no se quiebra, que no disminuye, y que se complace en fortalecer a los que confían en Él, y esa fortaleza no es la fuerza común que todos conocemos, sino una fuerza que proviene del cielo, una fuerza que no se desgasta, una fuerza que no envejece, una fuerza que no depende de emociones cambiantes, y que llega justo a tiempo. ¿No es eso un anticipo hermoso de lo que Dios quiere hacer contigo en este momento? Hoy quiero invitarte a entrar a este devocional no como quien escucha un mensaje más, sino como quien abre el alma, como quien afloja los puños, como quien respira profundamente y se dispone a recibir aquello que Dios ha preparado desde antes de que tu voz pronunciara la primera palabra de esta oración. Porque cuando Dios habla de renovar fuerzas, habla de intervenir en áreas que creías perdidas, habla de restaurar lugares que creías secos, habla de levantarte a alturas que no imaginabas. Y quizás estás aquí porque necesitas esa intervención. ¿Estás listo para recibir algo más grande de lo que habías imaginado? La vida nos presenta días de lucha, días de dudas, días en los que el cuerpo se siente débil y el corazón se siente pequeño. Pero Dios no se limita a observar. Dios se acerca, Dios sostiene, Dios levanta, Dios impulsa. Y cuando Él nos llama a esperar en Él, no nos está pidiendo pasividad, sino entrega confiada, reposo interior, alineación espiritual. Porque la espera en Dios siempre trae renovación, siempre trae aliento fresco, siempre trae claridad, siempre trae dirección y siempre trae fuerza para seguir avanzando. ¿No deseas descubrir cómo esa fuerza puede transformar tu día desde este mismo instante? Hay algo poderoso en la imagen del águila levantándose por encima del viento fuerte, porque el águila no huye del viento, lo usa, lo transforma en impulso, lo convierte en plataforma para elevarse, y la promesa de Dios para ti es exactamente esa. No eliminar todas las tormentas, sino hacerte capaz de volar por encima de ellas, de ver desde otra perspectiva, de entender desde otra altura, de sostenerte con una fuerza que no es tuya, sino de Él. ¿Puedes imaginar el alivio que sería vivir así cada día? Este devocional está diseñado para acompañarte, para guiarte, para envolverte en una atmósfera de paz que no nace de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios, porque aunque los días cambien, aunque las emociones suban y bajen, aunque los desafíos intenten robarte energía, Dios permanece, Dios no cambia, Dios no falla. Y Él promete renovar tus fuerzas como las alas de las águilas, una imagen tan majestuosa que casi puedes verla en tu espíritu ahora mismo. ¿Te gustaría que esa promesa se haga realidad mientras avanzamos juntos en este mensaje? Antes de continuar,
quiero invitarte a dejar en los comentarios una frase sencilla pero llena de fe. Señor, renueva mis fuerzas como las alas de las águilas. Porque cuando expresamos con palabras lo que creemos en el corazón, abrimos espacio para que Dios actúe con mayor profundidad. ¿No es esa una forma perfecta de comenzar este tiempo de renovación? Prepárate, porque lo que viene a continuación es un viaje interior que tocará tu fe, tu mente, tus emociones y tu espíritu, un viaje donde Dios tomará cada área debilitada y la transformará en un área fortalecida, como un anticipo de la renovación completa que Él tiene para ti. ¿Estás listo para entrar en esa renovación que te espera? En este momento quiero que detengas todo ruido interno y externo, que permitas que el silencio de Dios descienda sobre tu vida como un manto suave que abraza, restaura y ordena, porque cuando la mente se aquieta y el corazón se rinde, la presencia divina encuentra espacio para obrar con delicadeza y poder. Y este es el instante perfecto para declarar palabras de fe que preparen tu espíritu para la renovación profunda que viene. ¿No es hermoso comenzar así un tiempo de oración? Declaro con todo mi ser que Dios es mi fuerza, que Dios es mi sustento, que Dios es mi fuente inagotable, y que cada día Él me renueva desde adentro, porque nunca ha dejado de ser fiel, nunca ha dejado de ser mi refugio, nunca ha dejado de ser mi esperanza. Y así como el águila se eleva sobre las montañas con la fuerza del viento, yo me elevo con la fuerza del Espíritu de Dios. ¿Puedes sentir ya ese levantamiento interior que anuncia días nuevos? Hoy declaro que aunque mis fuerzas humanas puedan agotarse, las fuerzas que vienen de Dios jamás se agotan, porque su poder no se desvanece, su amor no disminuye, su fidelidad no cambia, y su mano no se acorta. Y cuando Él promete renovar mis fuerzas como las alas de las águilas, esa promesa no es un símbolo poético. Es una realidad espiritual que se manifiesta en el tiempo perfecto. ¿No es esa una certeza que trae paz antes incluso de ver el resultado? Señor, en esta oración me presento ante ti con sinceridad, con humildad y con apertura, reconociendo mis debilidades, mis batallas, mis cansancios y mis luchas internas, pero también reconociendo que ninguna de ellas es más grande que tu amor, más fuerte que tu poder, ni más profunda que tu misericordia, porque tú eres el Dios que restaura lo roto y levanta lo caído. ¿No es esa una señal de que no estoy solo en este camino? Declaro que tu presencia me envuelve ahora mismo, que tu paz cubre mis pensamientos, que tu mano sostiene mis emociones, y que tu espíritu sopla un aire nuevo sobre mis pasos. Y aunque el día haya sido pesado o la noche haya sido larga, tú traes claridad donde había confusión, calma donde había ansiedad y fortaleza donde había agotamiento. ¿Qué otra fuerza podría compararse con la tuya cuando decides renovar un corazón? Señor, hoy pongo mi vida delante de ti, no para esconder mis cargas, sino para entregarlas completamente, porque sé que tú no solo alivias, tú transformas. Sé que tú no solo escuchas, tú respondes. Sé que tú no solo observas, tú intervienes. Y sé que tú no solo prometes, tú cumples, y al descansar en esta verdad mi espíritu recupera aliento. ¿No es ese descanso la señal de que tu renovación ya comenzó? Declaro con fe que ninguna tormenta podrá apagar lo que tú enciendes dentro de mí, que ninguna carga podrá detener lo que tú fortaleces, que ninguna preocupación podrá dominar lo que tú sostienes, y que ninguna temporada difícil podrá impedir el cumplimiento de tus promesas, porque tu palabra es vida, es firmeza, es roca sólida, y cuando me aferro a ella encuentro estabilidad para cada paso. ¿No es esa estabilidad el mayor regalo para un corazón cansado? Señor, te pido que hoy renueves mi fe, que renueves mi visión, que renueves mis pensamientos, que renueves mi ánimo, y que renueves la fuerza con la que enfrento cada día, porque tú eres la fuente eterna que nunca cesa de fluir, y hoy me acerco a esa fuente con la certeza de que seré lleno, sostenido y levantado. ¿No anuncia eso una transformación que se siente casi tangible en este instante? Te pido también que renueves mis motivaciones, mis decisiones, mis palabras y mis acciones, para que todo lo que haga se alinee a tu propósito, porque cuando camino en tu propósito las cargas pierden peso, las dudas pierden fuerza y el temor pierde voz,
y en su lugar nace un espíritu fortalecido que confía más allá de las circunstancias. ¿No es ese el tipo de fortaleza que tanto anhelamos recibir? Y antes de continuar, quiero invitarte a dejar un me gusta en este video como una manera simbólica de decir: Señor, yo recibo tu renovación, porque cada acto sencillo que hacemos con fe abre una puerta espiritual para lo que Dios quiere depositar en nosotros. ¿No es maravilloso que incluso un pequeño acto tenga un significado tan profundo? Señor, recibo tu fortaleza, recibo tu renovación, recibo tu impulso, recibo tu paz, recibo tu presencia, y recibo la certeza de que tú me sostienes hoy y siempre, porque tú eres mi Dios, mi roca, mi protector y mi fuerza eterna, y con esta oración mi espíritu se abre para todo lo que está por venir. ¿No es emocionante imaginar lo profundo que continuarás hablando en la siguiente parte? Hay momentos en los que orar no basta con pedir, sino que se convierte en un acto de búsqueda interior, en un retorno al centro del alma donde la voz de Dios se hace más clara, más pura y más cercana, porque buscar su rostro no es una acción superficial, es un movimiento profundo del espíritu que reconoce que la verdadera fuerza no proviene de lo que tenemos, sino de aquel a quien buscamos. ¿No es esa búsqueda el inicio de toda renovación verdadera que anhelamos recibir? Cuando buscamos el rostro de Dios, no buscamos información, buscamos intimidad. No buscamos respuestas rápidas, buscamos comunión. No buscamos instrucciones frías, buscamos una mirada que restaura, una presencia que tranquiliza, un encuentro que transforma, porque cuando la vida ha sido pesada y el corazón ha acumulado cansancio, lo que más necesitamos no es una solución inmediata, sino la certeza de que Dios está con nosotros. ¿No es esa presencia la que cambia la atmósfera del alma incluso antes de que cambien las circunstancias? Buscar su rostro implica detener la prisa que domina los días, bajar la velocidad interna, soltar las distracciones que nublan la mente, y permitir que el espíritu se enfoque únicamente en Él, en su belleza, en su santidad, en su poder, en su amor, porque cuando tu mirada interior se enfoca en Dios, tu perspectiva se eleva como las alas de las águilas. ¿No es esa elevación la que te sostiene cuando las fuerzas humanas ya no bastan? Hay un misterio en la búsqueda sincera de Dios. Cuanto más te acercas, más descubres que Él ya estaba allí, esperándote, sosteniéndote, llamándote, tocando suavemente tu espíritu para que lo mires, para que lo escuches, para que descanses en Él, y ese misterio se convierte en un refugio, en un lugar donde el alma se cura del desgaste acumulado. ¿No es ese consuelo la respuesta que tantas veces pedimos sin saber cómo describirla? Buscar su rostro significa abrir espacio para que Dios ilumine lo que está en sombra, para que muestre lo que necesita orden, para que revele lo que debe ser sanado, y aunque a veces tememos ese proceso, es en el donde la fortaleza comienza a renacer, porque la luz de Dios nunca llega para condenar, sino para restaurar, para redirigir, para encender. ¿No es eso un alivio profundo para quien ha sentido fragmentación interior? Cuando elevas tu mente hacia Dios y buscas su rostro, algo comienza a alinearse dentro de ti, como si cada parte interna encontrara su lugar correcto. Los pensamientos se aquietan, las emociones se estabilizan, la preocupación pierde dominio y el espíritu recobra firmeza, porque la búsqueda de Dios no solo te conecta con Él, también te reconecta contigo mismo. ¿No es sorprendente cómo la paz divina reorganiza lo que parecía imposible? Buscar su rostro implica reconocer que Dios es accesible, cercano, presente, que no es un ser distante esperando a que seas perfecto, sino un Padre dispuesto a encontrarse contigo exactamente donde estás, con tus dudas, con tus cargas, con tus debilidades, y aún así extenderte su fortaleza, porque su amor no depende de tu estado actual, sino de su naturaleza eterna. ¿No da descanso saber que su fortaleza está disponible incluso en tus días más frágiles? Hay una profundidad espiritual que solo se alcanza cuando dejamos de mirar nuestras limitaciones y comenzamos a mirar la grandeza de Dios, porque la atención determina la dirección del alma, y cuando tu mirada interior se fija en Él, tu espíritu se eleva, tus fuerzas se renuevan,
tu propósito se realinea, como si el viento del cielo impulsara tus alas cansadas. ¿No sientes que esa renovación comienza a tocar tu interior mientras escuchas estas palabras? Buscar su rostro no es un deber religioso, es un acto de amor, un acto de confianza, un acto de apertura, porque quien busca a Dios con sinceridad descubre que Él se deja encontrar, que no esconde su rostro de aquellos que lo necesitan, que no oculta su presencia de quienes claman por fortaleza, que no retira su mano de quienes se sienten agotados. ¿No es esa promesa un recordatorio de que estás a un solo paso de una renovación profunda? Y mientras avanzamos en este devocional, quiero que recuerdes que buscar su rostro es el puente que conecta la debilidad humana con la fortaleza divina, el puente que Dios usa para levantar a quienes se han quedado sin fuerzas, el puente que transforma el cansancio en impulso y el agotamiento en renovación. ¿No es esa conexión el preludio perfecto para la fortaleza que exploraremos a continuación? La fortaleza que Dios promete no es un concepto abstracto, es una fuerza que toca cada dimensión del ser humano, desde lo físico hasta lo espiritual, porque el cansancio no se manifiesta solamente en el cuerpo, también se manifiesta en los pensamientos, en las emociones y en las decisiones, y Dios, que conoce la estructura completa de tu vida, renueva cada área con precisión divina. ¿No es maravilloso saber que su fortaleza no se limita a una sola parte de tu existencia? Cuando Dios renueva tus fuerzas en lo físico, no lo hace únicamente al darte energía, sino al darte propósito, porque el cuerpo encuentra vigor cuando el alma encuentra dirección, y es allí donde experimentas que caminar, trabajar, avanzar y levantarte cada día ya no provienen del agotamiento, sino del impulso interior que Dios enciende. ¿No es ese un recordatorio perfecto de que lo físico y lo espiritual están más conectados de lo que imaginamos? A veces el cansancio emocional pesa más que cualquier cansancio del cuerpo, porque las emociones heridas, desgastadas o saturadas pueden detener incluso los pasos más firmes. Pero Dios, que conoce la profundidad del corazón, restaura cada emoción herida con ternura, calma las inquietudes que no puedes explicar y trae paz donde antes había turbulencia. ¿No es esa paz interior la que tantas veces pedimos sin saber cómo expresarla? La fortaleza mental también es esencial para avanzar, porque muchas batallas comienzan en la mente. Pensamientos de duda, voces que te desaniman, preocupaciones que te presionan, recuerdos que te agotan, pero cuando Dios interviene en la mente, trae claridad, enfoque, firmeza y discernimiento, y te recuerda que no estás solo en tus decisiones ni en tus luchas internas. ¿No es liberador saber que Dios también fortalece tu manera de pensar? La fortaleza espiritual es el centro de todo, porque cuando el espíritu está firme, el corazón se ordena, la mente se aclara y el cuerpo recupera vigor, y esa fortaleza espiritual nace de la comunión con Dios, de escucharlo, de buscarlo, de confiar en Él, de entregarle las cargas invisibles que nadie más conoce, porque solo Él puede fortalecer la raíz que sostiene todo tu ser. ¿No es ese el tipo de fortaleza que transforma incluso los días más difíciles? Dios renueva tus fuerzas de una manera tan completa que incluso las áreas que creías desconectadas comienzan a alinearse, como si cada parte de ti recibiera un soplo del cielo que te impulsa a avanzar con una firmeza que antes no tenías. Y poco a poco descubres que ya no caminas por inercia, sino con una convicción nueva que te sostiene desde adentro. ¿No es esa convicción una señal clara de su obra en tu vida? La fortaleza de Dios también te ayuda a enfrentar lo que te desgasta silenciosamente. Las preocupaciones acumuladas, los miedos guardados, las dudas que te roban descanso, las comparaciones que te debilitan, porque Dios no solo fortalece lo visible, también fortalece lo que nadie ve, esos espacios del alma donde se libra la batalla constante entre avanzar o detenerse. ¿No es reconfortante saber que Dios pelea contigo incluso en lo oculto? Cuando Dios promete que correrás y no te cansarás, que caminarás y no te fatigarás, está hablando de una fortaleza sostenida, continua, constante, que no depende de emociones pasajeras, sino de su fidelidad eterna, y esa fortaleza te capacita para enfrentar procesos largos,
temporadas extensas, retos que parecen interminables, porque no estás corriendo con tus fuerzas, estás corriendo con las suyas. ¿No es esa una promesa que te prepara para lo que viene? La fortaleza divina también te permite levantarte después de haber caído, avanzar después de haber sido lastimado, construir después de haber perdido algo, porque la fuerza que Dios da no ignora el dolor, lo transforma y lo convierte en testimonio, porque aquello que una vez te debilitó se convierte en el área donde Dios demuestra su poder. ¿No es esa transformación un anticipo de lo que Él hará en las próximas etapas de tu vida? Y mientras avanzamos, quiero que recuerdes que Dios no renueva tus fuerzas para que sobrevivas apenas, sino para que vivas plenamente, para que camines con propósito, para que avances con valentía, para que veas desde la altura la vida que Él diseñó para ti, porque la fortaleza que viene de Él no solo restaura, también impulsa. ¿No es ese impulso el preludio perfecto para el refugio y la protección que exploraremos en la siguiente parte? Encontrar refugio en Dios es una de las experiencias más transformadoras de la vida espiritual, porque no se trata solo de protección, sino de pertenencia. No se trata solo de seguridad, sino de cercanía. No se trata solo de cubrirse del peligro, sino de descubrir que hay un lugar donde tu alma puede descansar sin temor, y ese lugar es el corazón mismo de Dios. ¿No es reconfortante saber que hay un espacio donde siempre eres recibido y sostenido? Cuando la Biblia describe a Dios como nuestro refugio, está revelando un aspecto profundo de su carácter. Él no solo te protege, Él se convierte en tu hogar espiritual, en tu sombra cuando el sol quema, en tu escudo cuando las circunstancias golpean, en tu muralla cuando el miedo intenta entrar, y ese tipo de refugio no se encuentra en nada que el mundo pueda ofrecer. ¿No es esa una certeza que trae calma incluso antes de que la tormenta termine? Bajo la protección de Dios descubres que la vida ya no depende de tu capacidad para controlar todo, sino de tu capacidad para confiar, para soltar, para descansar en la certeza de que Él está por encima de cada situación, porque no hay viento que Él no pueda calmar, no hay enemigo que Él no pueda detener, no hay angustia que Él no pueda transformar. ¿No es esa una promesa que le devuelve fuerza al corazón agotado? Buscar refugio en Dios no significa que los problemas desaparecen, significa que ya no estás solo frente a ellos, porque cuando te escondes bajo sus alas, como tantas veces se menciona en las Escrituras, descubres una fortaleza que no proviene del esfuerzo, sino de la compañía divina, un tipo de protección que no se rompe, no se agota y no se desvanece. ¿No es esa compañía la que tanto necesita el alma en días de incertidumbre? Dios protege no solo lo que haces, sino también lo que eres, porque su cuidado abraza tu identidad, tu propósito, tu historia, tus heridas y tus sueños, y al hacerlo te recuerda que no hay detalle de tu vida que esté fuera de su alcance, fuera de su mirada, fuera de su amor, porque Él no protege solamente lo visible, también protege lo invisible, lo que nadie más conoce. ¿No es esa una señal de que tu vida tiene un valor inmenso para Él? Cuando caminas bajo su protección, descubres que incluso en medio de la dificultad puedes tener paz, una paz que no depende de resultados, una paz que no se apaga cuando las circunstancias cambian, una paz que se convierte en un ancla que sostiene tus emociones y estabiliza tus pensamientos, porque esa paz nace del conocimiento profundo de que Dios está contigo. ¿No es esa paz el refugio más profundo que tu alma puede experimentar? La protección de Dios también trae orden al caos interno, porque cuando te refugias en Él, las voces que antes te confundían pierden fuerza, las sombras que te inquietaban se disipan, y la tensión que cargabas comienza a soltarse, como si su presencia barriera suavemente todo aquello que estorbaba tu descanso interior. ¿No es hermoso pensar que su protección también restaura tu mundo interno? Bajo su refugio también encuentras estabilidad, porque Dios no solo cubre tus pasos, también dirige tu camino, mostrando puertas que debes abrir y caminos que debes evitar. Y cuando Él te guía, incluso los pasos inciertos se vuelven seguros, porque no caminas basado únicamente en tu visión, sino en su sabiduría.
¿No es esa guía un recordatorio de que tu futuro no está a la deriva? Y mientras nos movemos en esta atmósfera de protección divina, quiero invitarte a que escribas en los comentarios una frase que fortalece la fe colectiva. Dios es mi refugio y mi fortaleza, porque cuando una comunidad declara unida a algo tan verdadero, la fe se multiplica, la confianza aumenta y la atmósfera espiritual se fortalece. ¿No es poderoso saber que no caminas solo, sino junto a otros que también buscan la fortaleza de Dios? Por eso, cuando avanzamos bajo su protección, no avanzamos temerosos, sino seguros, confiados, firmes, sabiendo que cada paso está cubierto por Él, y esa seguridad se vuelve la base para enfrentar las historias, los ejemplos y los testimonios de fe que veremos en la siguiente parte. ¿No es emocionante prepararse para esa inspiración que está por venir? La Biblia está llena de historias donde Dios renovó las fuerzas de personas que estaban al límite, personas que habían llegado al final de su resistencia humana, pero que encontraron en Él un impulso nuevo, una visión nueva y una fortaleza sobrenatural, porque la promesa de Isaías capítulo 40, versículo 31 no es un concepto aislado. Es un patrón divino repetido una y otra vez en la historia espiritual de quienes confiaron en Dios. ¿No es alentador saber que tú también puedes ser parte de ese patrón? Uno de los testimonios más conocidos es el de Elías, quien después de una gran victoria espiritual sintió que sus fuerzas se agotaron y deseó rendirse. Pero Dios no lo dejó caer, sino que lo fortaleció con alimento, con descanso y con una palabra personal que renovó su visión, demostrando que incluso los más fuertes pueden quebrarse. Pero nadie se queda sin restauración cuando Dios interviene. ¿No es ese un recordatorio perfecto de que el cansancio no es el final de la historia? David también experimentó esta renovación cuando enfrentó temporadas de persecución, rechazo y soledad, y aún así escribió palabras profundas como: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?», mostrando que su fortaleza no provenía de su posición ni de su habilidad, sino de su intimidad con Dios, porque cada vez que David se debilitaba, Dios lo levantaba una vez más. ¿No es esa una señal clara de que la renovación divina es constante cuando el corazón permanece cerca del Señor? Otro ejemplo poderoso es Moisés, quien cargó sobre sus hombros el peso de un pueblo entero, un liderazgo agotador, desafíos interminables y decisiones que parecían imposibles. Pero cada vez que sus fuerzas llegaban al límite, Dios lo sostenía con su presencia, lo guiaba con su voz y lo renovaba con su gloria, recordándole que la carga nunca había sido suya. ¿No es liberador pensar que la carga más pesada de tu vida tampoco la llevas solo? Entre los ejemplos menos mencionados pero igualmente profundos está Ana, la mujer que lloró en silencio por un hijo que no llegaba, pero que encontró fortaleza en la presencia de Dios antes incluso de ver el milagro, porque su renovación no comenzó cuando Dios respondió, comenzó cuando ella derramó su alma delante de Él, demostrando que la fortaleza divina llega primero al corazón antes que a las circunstancias. ¿No es esa una verdad transformadora para quienes esperan silenciosamente? También está Gedeón, quien se veía pequeño, débil y sin importancia, pero Dios lo llamó guerrero valiente, y lo fortaleció no con números, sino con fe, mostrándole que la verdadera fuerza no está en la cantidad, sino en la obediencia, porque cuando Dios renueva el alma desde la identidad, no desde la apariencia. ¿No es reconfortante saber que Dios ve en ti más de lo que tú ves en ti mismo? Jeremías es otro ejemplo de fortaleza renovada. Un profeta joven, sensible, profundamente emocional, que enfrentó rechazo, burlas y soledad, pero que fue sostenido por la palabra de Dios que ardía dentro de él como fuego, una palabra que lo levantaba aún cuando el cansancio le hacía llorar, porque la fortaleza divina sostiene incluso a quienes sienten demasiado. ¿No es hermoso saber que Dios entiende la sensibilidad de tu corazón? Y no podemos olvidar a Esther, una mujer que parecía estar fuera de toda posición de influencia, pero que en un momento decisivo recibió de Dios una valentía que superó su miedo, permitiéndole salvar a su pueblo entero, demostrando que la renovación divina no solo fortalece el corazón individual, sino que impacta el destino colectivo.
¿No es inspirador pensar que tu fortaleza renovada podría bendecir a otros también? Incluso personajes como Jonás, quien huyó, se equivocó y se resistió al plan de Dios, experimentaron una segunda oportunidad, una renovación de propósito, una restauración que lo devolvió al camino correcto, porque la fortaleza divina no depende de un historial perfecto, sino de un corazón que se vuelve a Dios. ¿No es esa una señal de esperanza para quienes creen que han fallado demasiado? Cada uno de estos testimonios tiene un punto en común. Nadie encontró fortaleza en sí mismo, todos la encontraron en Dios, todos descubrieron que la renovación llega cuando el corazón se rinde, cuando la mirada se eleva, cuando el alma reconoce que no puede seguir por sus propios medios, y es allí donde Dios hace lo que nadie más puede hacer. ¿No es esa conexión el puente ideal para reflexionar sobre la libertad del temor en la siguiente parte? El temor es una de las fuerzas más desgastantes que existen, porque no solo consume energía, también consume enfoque, esperanza y paz, pero cuando Dios renueva tus fuerzas como las alas de las águilas, también rompe las cadenas del miedo que te han mantenido abajo, recordándote que Él no te dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿No es liberador pensar que aquello que te paralizaba ya no tiene autoridad sobre ti? El temor se alimenta de pensamientos que proyectan escenarios oscuros, de recuerdos que duelen, de palabras que lastimaron, y de mentiras que la mente repite una y otra vez. Pero cuando Dios interviene, su luz atraviesa esas sombras internas, mostrando que muchas veces temíamos cosas que nunca ocurrieron, cosas exageradas o cosas que Dios ya había resuelto. ¿No es maravilloso descubrir que la verdad divina siempre expone la fragilidad del miedo? Cuando Dios renueva tus fuerzas, también renueva tu perspectiva, y esa nueva perspectiva debilita al temor, porque el miedo pierde poder cuando tus ojos se elevan hacia Dios, cuando recuerdas quien pelea por ti, quien te sostiene, quien te cubre, quien te acompaña, y quien te promete estar contigo hasta el fin de los días. ¿No es esa compañía eterna la mayor garantía de libertad para tu corazón? La libertad del temor no significa que nunca sentirás inquietud, significa que ya no vivirás esclavizado por ella, porque Dios te da una valentía que no nace de la ausencia de peligros, sino de la certeza de su presencia, y esa certeza se convierte en un escudo invisible que rodea tu mente, tu espíritu y tus emociones. ¿No es ese escudo la razón por la que puedes avanzar incluso cuando algo intenta intimidarte? Muchos temores se forman en lo profundo del corazón. Temores a fallar, a no ser suficiente, a perder algo importante, a no cumplir expectativas, a ser herido otra vez. Pero Dios conoce esas áreas sensibles y te fortalece desde adentro, recordándote que tu identidad no depende de tus éxitos ni de tus fracasos, sino de su amor inquebrantable. ¿No es tranquilizador saber que tu valor está seguro en Él? La libertad del temor también implica recordar lo que Dios ya ha hecho. Las veces que te levantó, te protegió, te sostuvo, te sanó y te defendió, porque el miedo se debilita cuando la memoria se llena de gratitud, y cuando recuerdas la fidelidad de Dios, tu espíritu se estabiliza, tu mente se aclara y tu corazón recupera confianza. ¿No es cierto que recordar sus obras produce más paz que cualquier pensamiento negativo? Cuando Dios levanta tus alas como las del águila, el miedo ya no logra derribarte, porque ahora vuelas por encima de las amenazas, por encima de los pensamientos que antes te hundían, por encima de las circunstancias que intentaban limitar tu fe, porque desde la altura espiritual el temor pierde proporción, pierde fuerza, pierde voz. ¿No es asombroso cómo la perspectiva correcta debilita incluso los temores más antiguos? La libertad del temor también te permite hablar diferente, orar diferente, caminar diferente, porque ya no actúas desde la inseguridad, sino desde la confianza, desde la certeza de que Dios está obrando, desde la convicción de que su poder se perfecciona en tu debilidad, y desde la convicción de que Él te acompaña en cada paso. ¿No es esa compañía la razón por la cual tu corazón puede descansar incluso en tiempos difíciles? Y mientras Dios libera tu espíritu de todo temor,
también prepara tu interior para algo más profundo. Hábitos de presencia diaria que sostienen tu vida, porque la libertad del miedo no es un evento aislado, es una transformación continua que necesita cultivarse cada día. ¿No es emocionante pensar que la siguiente parte te mostrará cómo caminar en esa presencia constante que renueva y fortalece? La renovación que Dios trae no es momentánea ni frágil. Es una fortaleza que puede sostenerse día tras día cuando cultivamos su presencia, porque la vida espiritual no se fortalece con eventos aislados, sino con constancia, con momentos sinceros donde el alma se encuentra con Dios y el corazón se estabiliza en Él. ¿No es alentador saber que existen hábitos sencillos que pueden sostener tu espíritu incluso en temporadas difíciles? Uno de los hábitos más transformadores es comenzar el día con gratitud, no como una obligación, sino como una apertura del corazón, porque cuando agradeces, tu alma se ordena, tus pensamientos se aquietan y tus cargas pierden peso, ya que la gratitud abre espacio para que la paz de Dios gobierne tus emociones desde temprano. ¿No es sorprendente cómo un acto tan sencillo puede marcar la atmósfera de todo un día? Otro hábito esencial es la oración breve pero constante, esa que no necesita discursos largos ni palabras elaboradas, sino sinceridad, porque cuando hablas con Dios en los momentos cotidianos, al caminar, al trabajar, al respirar profundamente, tu espíritu se acostumbra a reconocer su presencia en cada detalle. Y esa conexión continua te fortalece incluso sin que lo notes. ¿No es hermoso pensar que Dios escucha incluso tus susurros más pequeños? Meditar en la palabra también es un hábito que renueva la mente, porque la Biblia no solo informa, transforma. No solo enseña, ilumina. No solo orienta, sostiene. Y cuando un pasaje acompaña tu día, se convierte en una voz interna que te guía, te calma y te recuerda lo que Dios prometió. ¿No es esa guía interna una necesidad absoluta en un mundo lleno de ruido? Buscar momentos de silencio es otro hábito poderoso, porque el silencio no es vacío, es espacio. No es ausencia, es encuentro. No es inactividad, es apertura. Y cuando te detienes unos minutos para respirar, soltar y escuchar, descubres que Dios habla con más claridad en la quietud que en el ruido. ¿No es cierto que muchos de tus mejores momentos espirituales nacen del silencio más profundo? También es importante cultivar el hábito de entregar cada carga apenas aparece, sin dejar que se acumule ni que crezca en la mente, porque entregar no es perder control, es confiar. No es rendirse, es descansar. No es resignación, es sabiduría, y quien aprende a entregar rápidamente vive más liviano, más en paz y más estable. ¿No sería maravilloso vivir cada día sin el peso que hoy te agota? La adoración es otro hábito que fortalece el alma, incluso cuando no hay música, porque adorar no es cantar, es reconocer, es honrar, es recordar quién es Dios y quién eres tú en Él. Y ese simple acto de elevar el corazón en admiración despierta fuerza interior, entusiasmo espiritual y una paz que supera toda lógica humana. ¿No has sentido alguna vez que adorar transforma la atmósfera aún antes de que digas una palabra? Tener pequeños recordatorios espirituales a lo largo del día también es un hábito poderoso. Una frase en tu teléfono, un versículo en tu escritorio, una nota en la pared, porque cada recordatorio es como un faro que te devuelve al camino cuando la mente se dispersa, y esa disciplina suave mantiene tu espíritu enfocado y firme. ¿No es impresionante cómo un pequeño recordatorio puede detener una caída emocional? Compartir tu fe, aunque sea de manera sencilla, también fortalece tu interior, porque cuando hablas de lo que Dios hace contigo, tu alma se afirma, tu fe se expande y tu espíritu se enciende, y además siembra esperanza en otros, creando conexiones espirituales que fortalecen a todos los que participan. ¿No sería hermoso saber que tu renovación impulsa también la renovación de alguien más? Y finalmente, el hábito de cerrar el día en paz, entregando lo que dolió, agradeciendo lo que te bendijo y confiando lo que vendrá, permite que tu espíritu descanse profundamente, porque Dios trabaja incluso cuando tú duermes, y esa certeza te da una tranquilidad que ninguna circunstancia puede quitar.
¿No es esa paz nocturna la preparación perfecta para la revelación final que viene en la última parte? Al llegar a este momento del devocional, quiero que hagas una pausa profunda, cierres los ojos si puedes, y permitas que cada palabra pronunciada hasta ahora se asiente como una semilla en tu espíritu. Porque lo que Dios ha hecho en este tiempo no es emocional ni pasajero, es una obra interna, silenciosa y poderosa que continuará creciendo aún cuando este video termine. ¿No es hermoso sentir que esta renovación apenas comienza y no termina aquí? Mientras respiras lentamente, quiero que regreses al pasaje que dio origen a todo este mensaje. Isaías capítulo 40, versículo 31. Ese versículo que habla de renovar las fuerzas, de levantar alas como las águilas, de correr sin cansarse y de caminar sin fatigarse. Porque este pasaje no fue dado para momentos tranquilos, fue dado para tiempos de desgaste, para temporadas de espera, para días donde parecía que nada avanzaba. ¿No es esa una confirmación de que Dios te está hablando directamente? En esta etapa de tu vida, ahora que has recorrido cada parte de este devocional, puedes mirar hacia atrás y darte cuenta de algo profundo. La fortaleza que Dios renueva no es una fuerza prestada, es una fuerza impartida. No es un impulso momentáneo, es una transformación continua. No es un alivio breve, es un renacer interior que te prepara no solo para hoy, sino para cada día que viene. ¿No es maravilloso saber que esta fortaleza llegó para quedarse y no para desaparecer? Quiero que imagines por un momento el vuelo del águila. No agita sus alas desesperadamente, no se esfuerza de manera frenética. Simplemente abre sus alas y permite que el viento la sostenga, porque la verdadera fortaleza no está en la agitación, sino en la confianza, no está en el esfuerzo desesperado, sino en el descanso profundo, no está en la tensión, sino en la entrega. ¿No es inspirador pensar que Dios te ofrece la misma posibilidad de elevarte sin desgaste? La revelación final que Dios quiere depositar en ti hoy es esta. La fortaleza que Él renueva no depende de tu capacidad, sino de tu conexión con Él. Cuando estás conectado a su presencia, incluso tus días más débiles se convierten en momentos de impulso, incluso tus noches más oscuras se llenan de luz. Incluso tus cargas más pesadas se transforman en testimonios de su fidelidad. ¿No es esa conexión el centro de todo lo que anhelas experimentar a partir de hoy? Dios te recuerda en este momento que no tienes que demostrar fortaleza para ser fortalecido, no tienes que esconder tu cansancio para recibir renovación, no tienes que aparentar seguridad para ser cubierto, porque la fortaleza que Él da nace precisamente en los lugares donde te sientes más frágil, y es allí donde su poder se perfecciona. ¿No te llena de consuelo saber que tu debilidad no es un estorbo, sino una puerta abierta para su obra? La invitación final es esta. Camina cada día con la certeza de que no avanzas por tus fuerzas, sino por las suyas, porque cuando confías en la fortaleza de Dios, tu paso se vuelve más firme, tu mente más clara, tu espíritu más estable y tu corazón más valiente, como si cada día recibieras una nueva porción de impulso celestial. ¿No es ese el tipo de vida que deseas cultivar a partir de ahora? Y antes de cerrar este tiempo, quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase que sellará espiritualmente esta renovación. Señor, renueva mis fuerzas cada día como las alas de las águilas. Cuando declaras esto públicamente, algo se activa en tu espíritu, algo se fortalece, algo se afirma, porque las palabras de fe nunca regresan vacías. ¿No es asombroso cómo una frase puede convertirse en un ancla para la semana entera? Si este mensaje te acompañó, te fortaleció o te habló directamente, quiero animarte a compartirlo con alguien que también necesite renovación, porque así como Dios te sostuvo hoy, puede sostener a muchos más a través de ti. Y quiero invitarte también a suscribirte para seguir recibiendo palabras que renuevan, que levantan y que restauran profundamente. ¿No es hermoso ser parte de una comunidad que crece en fe cada día? Y aquí viene el secreto práctico para mantener viva esta renovación. Cada mañana, antes de mirar tu teléfono, repite en voz suave una sola frase: Señor, renueva mis fuerzas como las alas de las águilas. Haz esto durante 7 días seguidos,
Incluso si estás cansado, incluso si no sientes nada, incluso si el día parece pesado, porque esta repetición no es un ritual vacío, es un ancla espiritual que alinea tu mente, tu corazón y tu espíritu con la promesa divina. ¿No será increíble experimentar lo que Dios hará en ti si perseveras en este acto sencillo pero poderoso? Y así cerramos este devocional. Volviendo al principio, asegurando el círculo, recordando que la promesa de Isaías capítulo 40, versículo 31 no solo fue escrita para un momento histórico, sino para ti, para hoy, para este mismo instante, porque Dios no ha dejado de renovar fuerzas, no ha dejado de levantar alas, no ha dejado de impulsar a sus hijos, y hoy tú quedas envuelto en esa promesa eterna. ¿No es perfecto terminar este tiempo sabiendo que Dios ya comenzó una obra nueva en tu interior?